Dani, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Acá Pablo, Pipi y Tecito. Te saludamos en Basados. Estamos en Bahía Blanca. ¿Cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto en contacto con ustedes. Bueno, ahí está. Buen Vos sabés día, que recién gracias. en la previa los chicos me preguntaban, yo les decía que no solamente asesorás políticos de la Argentina, sino de todas partes del mundo, específicamente de América, Centroamérica y demás, y me preguntan, ¿cómo hace, por ejemplo, para ir a Ecuador, sentarse con un candidato a presidente y qué es lo que les pregunta? ¿Cómo empezás a trabajar ahí? ¿Cuánto para responder? Mirá, la verdad que en base a esto que decís, trabajo inclusive hasta mucho más en el exterior que, que en Argentina, digamos, ¿no? Porque uno va bloqueando, digamos, vos cuando trabajás en Argentina podés tener un candidato a presidente o depende de algunas provincias. En cambio, en el exterior son varios países. Tengo la posibilidad de haber trabajado en República Dominicana, en México, en Colombia, en Ecuador, en Uruguay, eh, en Honduras, en El Salvador. Bueno, entonces eso, a tu pregunta, tiene que ver con un esquema y un formato profesional de organización del trabajo que está asociado a tener la mejor investigación. No es que alguien va como si fuera un gurú a hablar o a decir algo, sino que lo que plantea fundamentalmente es un esquema profesional de trabajo que está sustentado en la investigación, en el big data, en lo cualitativo, en estudios semióticos, y a partir de una investigación muy, muy, muy profunda de lo que es lo social, lo político de un país, uno puede empezar a diseñar una estrategia que está sustentada en un contexto y una coyuntura, ¿no? De ese país. Y después siempre cuando son campañas nacionales o inclusive provinciales, siempre hay equipo local, ¿no? Siempre dentro de la estructura uno tiene equipo local. Por eso a lo largo de todos estos años, ya más de 15 años, hay países donde hemos tenido regularidad y hasta nos hemos instalado con oficinas, como es el caso de República Dominicana, el caso en México y en propio Estados Unidos, en la ciudad de Miami. Dani, como decías recién, la idiosincrasia de cada país es distinta. Obviamente no es lo mismo ir a asesorar a alguien, no sé, México, que está en narcotráfico, todo, que a otro país. Pero además de eso, te tenés que estar todo el tiempo actualizando, porque, por ejemplo, uno de los temas que vamos a charlar hoy es el tema de la inteligencia artificial, las deepfakes y todo eso. O sea, que no es que vas con el mismo manual de hace 10 años. Tenés que ir todo el tiempo actualizando esas investigaciones y demás. Sí, yo soy alguien que me gusta mucho estudiar los distintos procesos, las investigaciones. Soy lo que vos estás viendo y que se habla, y lo vimos en la elección de la Ciudad de Buenos Aires, que me río porque fue hasta gracioso determinados videos con poco nivel de credibilidad, pero sí con mala actuación por parte de los líderes políticos frente a una campaña de desinformación. Recordá, Pablo, y voy a buscar a ver si lo tengo por acá, para mostrarlo, pero algún lado lo tengo que tener. Dame un segundo, me paro, acá viste todo muy natural, Me gusta. Perfecto, eh, perfecto. pero lo tengo que tener, si no se lo vamos a pedir que me lo acerquen acá, porque estoy justo en la oficina, que es raro que esté acá en mi oficina, pero bueno, no, tengo Guernicar, Matrix, ya lo vamos a buscar, pero uno de mis libros en el 2019 se llamó Mentirosamente, cómo descubrir y combatir la fake news, ¿no? Entonces, es un proceso que no es nuevo, para muchos se sorprenden, ¿no? Porque ven un video con inteligencia artificial, 6, 7 años después de un libro, pero eso nos tiene acostumbrados acá. El problema es cuando uno cree que hay sorprendidos, ¿no? Y yo te diría que si uno tiene un proceso, un equipo, nosotros trabajamos mucho en la formulación de equipos con los candidatos. ¿Cómo hacemos más competitivo un candidato a partir de que tenga un equipo muy robusto con los mejores profesionales que lo rodeen? Y ahí es donde uno empieza a tener resultados. Entonces, ahí deja de haber sorprendidos, ¿no? Y uno está preparado para enfrentar los distintos procesos de crisis. Pero bueno, en la ciudad de Buenos Aires vimos este fin de semana, bueno, hasta el día de hoy, recién me estaba riendo porque estaba viendo un video nuevo que no aprovechan cada oportunidad para, en este caso, al expresidente Macri con videos con inteligencia artificial hacerle una ridiculización muy, muy importante. Daniel, justo antes de llamarte estábamos hablando con los chicos la importancia del trabajo y la preparación que tiene que tener una persona para poder
asesorar y estar a cargo de la comunicación política de un político justamente, ¿no? Y no es, decíamos esto de, puede haber muchos periodistas, pero no todos están capacitados para ocupar un rol tan importante. Sí, mirá, para mí es central eso, ¿no? Lo de los equipos y los profesionales que te rodeen y que los puedas actualizar, es fundamental. Me pone contento, no sé, por ejemplo, ahora que hacemos el Congreso de Campañas Legislativas en la Universidad Católica el 11 y 12 de junio, hoy en la mañana tuve reunión con 4 provincias en separado por grupos que quieren no solamente venir al Congreso, sino después seguir con diplomados y poder capacitarse Claro. y poder entender qué está pasando, que acá no es solamente una persona que te viene a dar una clase, acá esto evoluciona a partir de la experiencia, de las cosas que han sucedido, de procesos similares, de cómo enfrentar determinadas adversidades o nuevos fenómenos que presentan las sociedades frente a procesos electorales o inclusive a la hora de gobernar. Y eso es como que te dice, bueno, creo que después de muchísimo esfuerzo, después de muchísimo tiempo, se va entendiendo de que cada vez es más importante contar con equipos que rodeen, protejan y hagan competitivo a un candidato o inclusive a un gobierno. Daniel, buenos días. ¿Cómo cuando llegas a países como República Dominicana, El Salvador, donde por primera vez más que nada, donde por ahí a veces no te conocen, o has llegado por primera vez hace varios años, ¿cómo haces el trabajo de convencimiento de este candidato? Que por ahí ya te digo, en Argentina te es más fácil porque hoy te reunís con qué candidato, viene Daniel Iboscus y el candidato acá dice al pie de la letra lo que diga Daniel, porque yo sé que Daniel funciona acá, allá. Más allá que allá llegas con tus pergaminos, también capaz que es difícil de convencerlos de ciertas cosas. ¿Cómo haces el trabajo ahí de convencimiento, de primer contacto? Mira, sabes que a mí en lo personal, por cómo fue mi desarrollo en la consultoría, que esto no es lo normal, y lo charlamos la semana pasada en la apertura que hicimos de un curso en la Universidad Católica de Comunicación Institucional, que bueno, Pablo lo ha realizado. Ayer, la semana pasada tuvimos la apertura de un nuevo curso y justamente la primera clase era de introducción a la consultoría. Yo contaba, mi caso es un caso distinto porque como yo vengo de la actividad política, hice durante 20 años, fui electo de manera consecutiva en Argentina en distintos cargos, fundamentalmente locales o diputado en la provincia de Buenos Aires también. eh, Empecé la consultoría en el exterior antes que en mi propio país, ¿no? Porque acá había condicionamientos, o pertenecías a un partido, sos de esto, bueno, hasta que pasó ese proceso, empecé mucho a trabajar primero en el exterior, en consultoría, que en la Argentina, con dos fenómenos, digamos, ¿no? El primero, que el haber encabezado hace más de 20 años, perdón, hace más de 15 años, lo que fue la Cumbre Mundial de Comunicación Política, te daba un anclaje que ya te conozcan o por publicación de libros o por haber dado conferencias en esos países. Había toda una etapa previa a esto que vos me preguntás, que no es que uno va con una mochila y una agenda y dice, bueno, vengo a vender servicios. No, la verdad que uno terminaba de dar una conferencia, me tocaba presentar un libro y después de eso se me acercaba, me preguntaba, me pedían una reunión y ahí como que se iba iniciando un proceso que es mucho más relacional. No, no es que uno pone un aviso o uno se autovende, ¿no? Me pasa en la actualidad que en realidad el trabajo del consultor político es un trabajo que no te permite, no sé, decir, bueno, salgo a buscar clientes y tengo 20 clientes, 30 clientes. Es diametralmente imposible si alguien lo quiere hacer bien, inclusive si tenés equipo y con oficinas en otros países. Entonces, siempre con todo el equipo, una de las cosas que decidimos era tener, o por lo menos tener presencia en 4/5 países en simultáneo, eh, para tener una amplitud de mercado, de contexto, de conexiones. Y bueno, hoy la verdad que eso nos ha superado por completo, ¿no? Hay una idea de poder participar en esos procesos a medida que uno va creciendo y vas haciendo cosas en tu trabajo, y sobre todo el trabajo de la consultoría, que yo siempre digo que no se trata solamente, a diferencia por ahí de otros trabajos o de otros temas como cuando uno puede dirigir otro tipo de situaciones, no es solamente ganar o perder, ¿no? Acá la clave es cumplir objetivos.
y siempre eso nosotros lo dejamos muy, muy en claro con los distintos clientes, cuál es el objetivo real, concreto, al cual nosotros podemos aspirar. Y después uno puede tener que cumplir los objetivos que superás porque hay algo que cambia el contexto y te termina yendo mucho mejor, o algo que te termina yendo mal, digamos, ¿no? Mm. Nosotros tratamos de hacer, vuelvo a decirte, es hacer competitivo a candidatos en procesos electorales. Ahora, quien toma las decisiones, quién es el responsable y quién gana o pierde, siempre es la política. Daniel, vamos un poquito a la actualidad. Poco nos importa a nosotros la elección de Cava, o sea, la analizamos porque tiene otro trasfondo que ya se empezó a jugar ayer y que se va a jugar mucho esta semana, que es esa negociación entre el PRO y la Libertad Avanza, lo que queda del PRO y la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, porque son las elecciones probablemente más importantes de este año. ¿Cómo analizás lo que pasó en Cava? ¿Cómo ves esa negociación? ¿Lo ves como un frente? ¿Lo ves como que directamente pasen dirigentes a ser directamente de la Libertad Avanza? ¿Qué es lo que ves ahí? Bueno, vamos por partes. Primero una elección del día domingo que dejó varios mensajes claros, claros y concretos, digamos. El primero, la Libertad Avanza consolida y crece con respecto a su proceso electoral. Recordemos el Javier Milei del 2021 en 16, 17 puntos en la ciudad de Buenos Aires, ya en la presidencial del 2023 en primera vuelta que saca poco más de 20 puntos y hoy saca 30, digamos, ¿no? El crecimiento en términos de la ciudad del voto propio, sin hablar de aliados, fue en ascenso, digamos. Eso es algo inobjetable y lo marca la matemática. Digamos, ¿eso alcanza? Bueno, yo te diría que a priori no, pero que es una muy buena noticia con la foto de inicio. ¿Por qué? Y porque la foto de inicio era tratar de condicionar a la Libertad Avanza, que no tuviera candidatos potentes, un adelantamiento de elecciones que quién sabe bien por qué se toman esas decisiones, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿por qué, por qué terminan haciendo cosas que justamente terminan perjudicando a los que toman la decisión de hacer ese adelantamiento de elecciones? Después, te diría otro punto a analizar es que Santoro de plantearse una elección histórica y el triunfo en la ciudad, etcétera, etcétera, aún con una fragmentación del voto de derecha, de centro, termina sacando un resultado malo. Recordemos que Massa en la primera vuelta del 2023 saca casi 32 puntos en la ciudad de Buenos Aires, Santoro baja a 27, o sea que saca menos 5 puntos de lo que sacó Massa en 2023. Con esta idea de rara también de no apostar a la política, un espacio que justamente es la política, ¿no? Sacarse fotito con los perros, solo, color verde, no sabía si era un partido vecinalista, qué representaba, si era radical, si era peronista, bueno, con una digamos, te diría, mensaje, sin claridad de mensaje, ni contenido, ni concepto, y sobre todo con algo que le dijeron, mirá, escondete porque vas a ganar porque el resto está dividido y sin campaña. Con lo cual, la baja participación ratifica, veía unos números el día de hoy, que en las comunas donde generalmente al peronismo le va mejor, es donde menos participación hubo, claramente al no hacer campaña, además desmovilizaste a tu propio electorado. Y después, en el caso del PRO, creo que el PRO se encuentra frente a un dilema de si va a seguir existiendo o no. No es perder una elección. Y las decisiones que tomo de acá en adelante, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, van a estar asociadas a si termina siendo una anécdota que le ponen un broche después de 20 años, de una experiencia política exitosa en la Argentina, sin lugar a dudas, y que va camino, que piensa o recupera su identidad y se planta como una alternativa en la Argentina, o pasa a ser de este color violeta, Sí. digamos, ¿no? No hay opción. Me lo puse en la ocasión para la entrevista. Eh, y después, bueno, creo que hay un caso también a destacar que festejó muchísimo, que fue Horacio Rodríguez Larreta, que creo que Hacer apostó a daño. la política, ¿no? Hacer... Sí, Lo está criticar bien, está mucho ahora, bien. sí. A quedarse. Sí, sí, pero no, sabes que yo, y vos sabés, Pablo, mi opinión y lo que he tenido cuando él hizo su campaña presidencial, que fue muy crítico, porque creo que se equivocó desde el inicio absolutamente en todo. Desde el momento que quiso jubilar a Mauricio Macri en adelante, empieza la debacle de la reta del ya soy presidente a ni siquiera participar de la elección, ¿no? Porque él queda fuera en las PASO. Ahora te digo, mira,
Lo cierto y real que a través, seguramente a partir del odio, de la venganza, de todo lo que quieran decir, bueno, bajó, trabajó y, digamos, los niveles de ego que a veces en la política es difíciles, salió a pelear una elección, recuperó ese voto Abel, el voto de la gestión, y bueno, Ahí se está. empieza a reconstituir desde el legislador porteño, pero lo hizo. La pregunta es, ¿cómo él hizo eso? No sé, por ejemplo, ¿Macri va a ser candidato a senador en la ciudad de Buenos Aires o no? Digo, porque ahí es la aspiración si uno quiere verdaderamente reconvertir, ¿se la juega o no se la juega? Porque también hay que hablar que la Libertad Avanza eh, se la jugó, porque hubiera sido mucho más fácil para Libertad Avanza, más siendo gobierno nacional, decir, en la Ciudad de Buenos Aires, no, acordemos, quedémonos con algún legislador, pero saquemos 50 puntos, una foto de triunfo en la Ciudad de Buenos Aires. Y se la jugó. Yo creo que apostó a la política, tanto la Libertad Avanza como Horacio Rodríguez Larreta, me parece que son los dos que en tiempos de antipolítica apostaron a la política y les fue bien. Daniel, ¿te pasó alguna vez en alguna campaña y decir y no entender o no ver una explicación de cómo ganó? Vos decís, esta campaña estuvo mal formulada, estuvo mal hecha, la comunicación un desastre, no sé qué, y el tipo ganó. Porque hay cosas que en política por ahí no tienen tanta explicación. ¿Te pasó con alguna campaña que viste que dijiste, qué mala campaña, qué desastre, qué mal comunicaron, pero los resultados fueron buenos? ¿Y qué explicación le ves a eso también? Yo creo que hay que ver fenómenos por fenómenos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque venimos de un proceso electoral, por ejemplo, en Ecuador, la elección presidencial, que la elección fue, el resultado más que la elección, el resultado fue electoralmente, estadísticamente, matemáticamente, socialmente y políticamente totalmente imposible. Pero bueno, ahí ya juegan otras cosas que tiene que ver con las reglas electorales, el control electoral y el fraude, digamos, ¿no? Entonces ahí tenés un extremo. Ahora, después sí hay campañas que no se trata solamente de la campaña, se trata del contexto, se trata de que uno haga una campaña no para ganar un premio por el mejor spot, sino que haga una campaña porque la estrategia es la que te permite juntar los votos y vencer a tu adversario. Entonces, yo creo que sí, hay muchas campañas que, que han sorprendido, digamos, en Argentina tenemos el ejemplo de la campaña de Javier Milei, ¿no? Que nadie daba absolutamente nada, solamente por dos variables, que eran no tiene estructura ni plata, ¿no? Cuando digo estructura, provincia, fiscales, intendentes, legisladores, obviamente los recursos para afrontar eso, la experiencia. Sí, y tenía una manera también de comunicar rara, que nosotros no estábamos acostumbrados. Esto de TikTok, un montón de actitudes que ha tenido en cuanto a la comunicación Milei, hemos dicho, che, ¿esto está bueno o es medio bizarro? Lo mismo con sus novias. Los perros. Es como, viste, fue como polémico. ¿Vos qué lectura haces en cuanto a la comunicación del presidente, antes y de ahora? Porque sigue siendo polémico. No, yo creo que tiene su estilo y lo peor que podría haber hecho Javier Milei es una vez que ganó la elección cambiar y Cambiarlo. Claro. transformarse en un político tradicional. Eso hubiera sido el gran error. Mirá, ayer en la mañana tuve una reunión ya de avance por una campaña presidencial, ¿no? Mm. Entonces, eh, era muy entretenido porque y muchos políticos, digamos, tradicionales, ¿no? Había en la reunión. Entonces estábamos viendo la viabilidad del proyecto y la propuesta para llevar adelante. Y ponían el ejemplo justamente, dice, mirá, Javier Milei hizo dijo la dolarización, la motosierra con la casta, el ajuste, y eso lo insistió, insistió, insistió. No sé, Bukele puedes hablar del tema de las maras y la destrucción del tema de la inseguridad y la tranquilidad de los ciudadanos. Bueno, así pues te podría hablar de varios, ¿no? Y decía, el tema que acá que lo políticamente correcto no va más. Acá yo quiero, digamos, más allá de que vos tengas un concepto, necesito a alguien que llame la atención. Claro. Entonces estábamos en un desayuno y dice, necesito a alguien que venga acá y tire las medialunas contra el techo, llene de pastelera, ensucie todo y diga, ah, mira, acá te empiezo a mirar, porque si no, no te escuchan, no te miran, Es no te cierto. prestan atención. Entonces digo, más allá del concepto, más allá de lo profundo, es ¿por qué un ciudadano va a dedicar 1 minuto 30 segundos a escuchar
un mensaje político cuando en realidad hay una pulsión antipolítica en la sociedad argentina y en la sociedad general, digamos, ¿no? No solamente en la Argentina, en varios países más. Y bueno, de ahí creo que hay un tema que hay que dar justo en la tecla, y cuanto más disruptivo, cuanto más creativo, cuanto más de shock sea esa acción, bueno, tal vez te presten un poquito más de atención. Sí, lo Te que voy pasa a es que preguntar, ahí lo que perdón. entras, perdón, ahí lo que entras es, te viene un político tradicional, como lo que dice Daniel, y dice, che, yo quiero hacer lo mismo que hace Milei. Y no, porque Claro. la gente No se da para cuenta, no es cualquiera. boluda la gente. No o sea, cualquiera ¿viste? puede. No es para todos. Lo hablamos otro día que lo dijo Fantino, se lo decía a Pedro Rosenblatt, le decía que, y lo repito acá, Daniel, capaz que lo escuchaste por ahí, que le decía, Milei te abrió las puertas a vos, que sos un tipo común, que la gente no quiere más la política, y Rosenblatt le decía, a vos también, Alejandro, podés ser en Santa Fe, porque yo odio a los políticos, decía Fantino, yo los odio, dice, entonces la gente no quiere más políticos. Es un poco lo que decía Daniel. La gente no quiere Daniel, más. un político que en una situación de crisis, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros en Bahía Blanca, debes estar al tanto, y por ahí se ha criticado, yo personalmente lo he criticado a nuestro intendente, porque él todo el tiempo mostraba lo que hacía, la foto, el video, el exceso de comunicación en una situación que no estaba buena. ¿Qué lectura vos haces en cuanto a eso? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿No es por ahí lo recomendable? Mira, en este tipo de situaciones hay una palabra que yo siempre utilizo, que es depende, porque no es que hay una regla general, depende del contexto, depende del perfil de ese gobernante, de ese intendente, depende de la situación y la relación con las distintas fuerzas políticas, con el gobierno provincial, con el gobierno nacional, depende de un montón de factores. Y depende de tu relación con la sociedad, ¿no? ¿Qué niveles de aprobación tenés? ¿Qué están demandando de un intendente en momentos de catástrofe? Si vos me preguntás a mí a priori, yo te diría que lo que no puede haber es inacción o no comunicación en primera medida. No me preocuparía tanto el exceso de comunicación. Sí Bien. me preocuparía que no comuniques, que estés desorientado o que no tengas una clara estrategia del qué hacer. Ahora, si después, frente a un hecho y una gravedad, pareciera que hay una utilización política de ese suceso, bueno, te puede pasar factura también, podés tener problemas. Claro. Pero la gente quiere ver en un momento de una catástrofe al político trabajando, cercano, con las botas puestas, sufriendo, al igual que lo está viviendo esa gente, ¿no? Y que no descansa un minuto, ni él ni su gobierno. Pero por eso digo, estoy hablando en términos Sí, generales, sí. debería tener mucho más contexto para poder opinar de un caso en particular. Bien. Bien, bien. Che, bueno, re interesante la charla con Dani. Podríamos estar hablando Sí. muchísimo tiempo más. Obviamente tiene que seguir trabajando. Todas esas credenciales que vemos atrás, voy a sumar una en 15 días más o menos. El 11 y 12, contanos, Dani. 11 y 12 se viene Sí, el no me Congreso corre. Mundial. Ahí, Ahí ahí están las atrás decía. credenciales, mirá. Ahí, a esas. Tremendo. Premios, todo ahí, qué lindo. Tengo Sí, algunas, tenemos, Y tengo la de... tenemos de todo un poquito. Acá tenemos Sí. colección de las ciudades de Tony Puig acá arriba. Uy, Tony Puig, Porque qué aparte grande. tenemos mucho de arte y comunicación política. Si miran Sí. para allá, esa colección de campañas electorales. Bueno, ahí tenemos un poquitito Muy de buena esa todo. oficina, Mirá. ¿Hay un Así Martín Fierro que, ahí? sí, es un Martín. Y mira, ese Martín Fierro en realidad era un premio que da un periodista. Este de acá. Este es un premio que da un periodista acá de San Martín. Y cuando fui concejal, el programa se llamaba Buenos Aires y su gente, Eduardo Rapaport, falleció ya. Eh, y en el año 2007, 2008, que era concejal, me dio este premio que lo daba en su programa. Mirá. ¿Cómo se llama? ¿Un Así San que, a ver Martín? ahí. No. Sí, San Ah, Martín. es San re Martín, lindo. sí. Claro, San Martín. Sí. No, no es un Martín Fierro, es un San Martín de San oro. Martín Fierro. Que no es de oro, es de bronce. Pero Bueno, bueno. contalo del congreso que se viene ahora. A mediados de junio vamos a estar ahí en la Universidad Católica. Sí, 11 y 12 de junio tenemos el Congreso Internacional de Comunicación Política y específico sobre campañas legislativas. Así que la intención es poder analizar los procesos electorales que vienen en la Argentina, obviamente el que pasó, que fue una elección legislativa donde no se habló nada de lo legislativo, ¿no? Como suele suceder, ni tampoco de las listas, sino de proyectos y modelos, que a veces cuesta que algunos legisladores entiendan eso y creen que es más importante su historia que lo que verdaderamente está en discusión en una elección.
cuál es el dilema que presenta una elección. Así que 11 y 12 de junio, toda la información en www.cumbrecp.com. Va a haber más de 100 conferencias, paneles, debates. Vamos a tener, obviamente, como es un congreso de campañas legislativas, un panel de apertura de inauguración oficial del evento con 5 legisladores de 5 partidos distintos, con la idea de contar anécdotas, experiencias. La idea es que la gente que viene se lleve cosas que te permitan, a partir de las experiencias, del sustento, obviamente, técnico, teórico, académico, puedas implementarlo y puedas pensar mejor cómo diseñar tu propia campaña o utilizarlo en tu gobierno. Así que van a ser 2 días intensos, como decía, más de 100 conferencias, paneles, talleres, presentaciones de libros. Vamos a estar presentando, obviamente, una conferencia del último libro que hicimos, que es Gobernicar el Kama Sutra al Poder. Lo queremos Ahí ese. Lo Tenés tengo que traer para Ahí traerlo. creo que Bahía, lo después ven. lo traigo, cuando voy. Tremendo. Dale, perfecto. Este es el último, que lo vamos a presentar el día jueves en la Ciudad de La Plata, en la Universidad Católica de La Plata. Venimos con una agenda ahí de pura comunicación política. Así que lo bueno de esto, te digo la verdad, que sobre todo viajar, conocer tantos líderes y las relaciones me permite y me apasiona aprender todos los días, ¿no? Entonces es como que uno trata permanentemente de adquirir conocimientos y de poder estudiar los procesos electorales que, que evolucionan mucho más rápido de lo que creemos, ¿no? Tal vez algo que aparece nuevo, un fenómeno electoral, después se empieza a replicar en otros. Esto suele suceder, y el tema es por dónde empieza, dónde sale la tendencia, cuáles son las novedades. Y hablábamos, Juan Pablo, otro día del tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y creo que la inteligencia artificial lo que ha marcado no es que la inteligencia artificial revoluciona las campañas, no, la inteligencia artificial es una herramienta más para consolidar narrativas, ¿no? Si lo usás de manera estratégica, graciosa, hasta inclusive que tus propios destinatarios de esa campaña de inteligencia artificial se prendan y hablen de eso y te respondan y entren a tu juego, bueno, estratégicamente lograste que a partir de la inteligencia artificial constituyan una narrativa que es la que vos estás buscando y que te sirve para tu dilema electoral. Así que bueno, todo eso esperamos poder charlarlo en el Congreso, 11 y 12 de junio. Grandes panelistas de todos los rubros, de todas las ideologías. Por eso para mí es importante siempre haber mantenido estos 15 años a la Cumbre Mundial de Comunicación Política como un lugar donde puede venir alguien de la ultraizquierda, de la ultraderecha y compartir un mismo escenario, Está re bueno poder eso. debatir, poder discutir, y el que no está preparado por eso, porque vivimos en sociedades hiperpolarizadas, Mm. directamente este no es el espacio, no está invitado, no lo queremos y tiene que ir a otro lugar. ¿Cuánta gente va más o menos? La última, vos nos habías Bueno, contado, la Pablo, que última, fue la mucha última, gente. Pasa que fue en sí Punta hubo, Cana la última. Hace poquito venís de Punta Cana, ¿o no? sí, tuvimos Punta Cana, vamos ahora a Buenos Aires y en septiembre en Cartagena, en Colombia. La de Punta Cana fue una cumbre específica sobre comunicación local, sobre municipios. Ah, Había casi 400 alcaldes barra intendentes, depende de qué país mirá. sea. Lo hicimos con la Federación de Municipios de República Dominicana, pero estuvo muy enfocada en eso. Esta es de campañas legislativas, específicamente, y la de Cartagena ya es una cumbre mucho más amplia sobre campañas electorales en términos generales. Nunca, Eh, nunca Groenlandia, nunca. Lindos lugares. Eligen. Nunca un Groenlandia, un Canadá. Lindo, no, hemos hecho en playita. varios lugares. Bueno, Ah, venimos, mirá, el año anterior fue Miami y Monterrey, un poco de montaña y un poco de playa. bien, Qué bien. Sí. Está lindo. bien. Estuvimos en Madrid, que ahí rompiste. Ir a Madrid. Europa fue algo importante, digamos, salir de Centroamérica. Sí, para mí ir a Europa y Estados Unidos fueron dos Claro. desafíos fuertes. Ahora estamos tratando de ir a África. Wow, Eh, tremendo. Ahí, sí, chao. Todos los sí, sí, sí. paradigmas distintos ¿Sabes en qué? África. Sí, pero ya hay consultores que están trabajando muy bien en varios países de ahí. Es complejo, Claro. pero están trabajando bien. Así que, no, la idea es seguir difundiendo y cuando nosotros empezamos con la Cumbre Mundial de Comunicación Política ya por el 2009, era como que era algo raro, ¿no?
no estaba tan institucionalizado. Mm. Le tenían consultores los candidatos presidenciales. Hoy ya te diría que cualquier persona que aspira a una posición pública, a una cuota de poder, bueno, requiere de empezar a tener equipos que puedan fuera de su círculo político, fuera de su círculo de intereses, tener también una visión profesional sobre la comunicación y la estrategia. Che, una más, perdón, una más, pero no lo quiero dejar de aprovechar a Daniel, porque me disparaste ahí con África. ¿Trabajarías para un dictador? No, no, de ninguna No, manera. No, perfecto. no, 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 no. solo esa. No, sí, Porque, digo, en alguien que esté no, diametralmente opuesto a tus ideas y a tus pensamientos, si podrías trabajar. no, ¿sabes qué? A ver, ideas y pensamientos, si hablamos en términos ideológicos, yo he trabajado con sectores de izquierda y con sectores de derecha, sectores de centro, Sí, ético más pero que nada. lo que sea democráticamente, Claro. ¿sabes qué? Después cuando entras en la ética, hay cosas que te exceden. Primero porque vos por ahí hay temas que desconoces. Y después te puede pasar también que una cosa es cuando es candidato, y esto es muy normal en el poder. Una cosa es cuando es candidato y se transforman cuando les toca gobernar. Porque yo, de hecho, lo tengo en un libro, uno de los últimos libros, donde digo creo que es en Matrix Política, digo que el poder embriaga, ¿no? El poder emborracha. Y cuando uno está fuera de sus cabales, bueno, toma decisiones muchas veces equivocadas. Y eso también lo hemos visto en distintos procesos. Pero mientras sea dentro del marco democrático, de lo que significa la consolidación democrática, bueno, ahí ya después lo que nosotros hacemos es no hacer política, sino hacer más competitivos a esos candidatos en un proceso electoral o en el caso de gobierno, tratar de trabajar en términos de conexión ciudadana, de implementación de estrategias, de análisis, sobre todo coyuntural, estratégico de la sociedad y poder hacer nuestros informes, nuestros reportes y nuestras sugerencias en términos de gobierno también. Bien, Bien, gracias. completísimo. Estuvimos, bueno, ¿viste? No hablamos de Boca. Un genio. Nada, no hablamos nada de Boca. Están hablando todos los medios, no hace falta, la gente, ¿para qué vamos a Ya hablar está, nosotros de tal eso? cual. Bueno, otro día lo hablamos. Dani, muchísimas gracias por estos minutos. En unos días nos vemos allá en Buenos Aires. Un abrazo grande, Un muchos placer saludos. Un enorme, saludo. gracias.